Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos de nuevo a nuestro caravanserai de libros, imágenes y lecturas. El día de hoy los quiero invitar a que revisen nuestra página del centro editorial donde pueden ver los descuentos y los combos que tenemos de PDF más libro. Y vamos a iniciar la sesión de la tarde con la presentación del libro De la geografía a la geopolítica, discurso geográfico y cartografía a mediados del siglo XIX en Colombia. Este libro es de la autora Lucía Duque y vamos a observar una discusión que se presenta y también la reseña que nos presenta Mabel López sobre este libro. Queremos resaltar que en este libro la autora plantea de qué manera la noción territorio nacional, tan usual en los tiempos que corren, no deben entenderse como ese ámbito natural del Estado que hunde sus raíces en la profundidad del tiempo, sino en una construcción histórica que en su proceso de elaboración se basa en dos herramientas esenciales, la cartografía y el discurso geográfico. Entonces, los dejo con esta presentación. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias al Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas por esta invitación para conversar un poquito sobre el libro De la geografía a la geopolítica, discurso geográfico y cartografía a mediados del siglo XIX en Colombia, de mi autoría, que salió publicado el año pasado y se hizo su lanzamiento digital en medio de la pandemia en abril del año 2020. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el libro salió en un contexto en el que pues entramos en confinamiento, me parece súper interesante esta invitación, un poco para refrescar, ¿sí? El tema y algunos de los planteamientos del libro entre los lectores y las lectoras. Me acompaña pues una colega muy especial que quise estuviera conmigo en este encuentro, que probablemente todos conozcan, que es Mabel López. Ella es historiadora, doctora en Historia de la Universidad Nacional. También acaba de sacar un libro hace algunos meses muy interesante sobre historia relacionado con la historia de género, la historia de las mujeres, y que además tiene un blog de divulgación de las producciones historiográficas más recientes, llamado La historia detrás de los libros. Y en ese sentido me parece una persona que nos puede acompañar de manera muy enriquecedora en esta pequeña conversación. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo va? Un placer volverla a ver después de nuestro último encuentro de laboratorio. Y muchas gracias por aceptar esta invitación para conversar con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias por el privilegio de acompañarlos y además por la posibilidad de hablar de esta bella publicación que tantos aportes está haciendo desde el año pasado a esta subespecialidad de la historiografía, que es la historia relacionada con la geografía. Gracias, Mabel. Entonces, pues precisamente yo le quería pedir a Mabel que nos compartiera hoy para empezar un video que ella elaboró muy bien hecho y muy interesante, muy completo además, sobre todo pertinente para espacios en los que pues no tenemos demasiado tiempo y que de manera muy puntual nos habla sobre el libro de la geografía a la geopolítica. Entonces, Mabel, si quieres, ponemos el video. Claro que sí, los invitamos a ver el videoblog del libro de la profesora Lucía. Adelante.
Una vez apropiados los grandes aportes que en materia de ciencias útiles hiciera la Ilustración a finales del periodo indiano y durante la independencia, los geógrafos, ingenieros y políticos colombianos vieron como un imperativo de marcar sobre el papel las fronteras para defender sus jurisdicciones territoriales en el marco del sistema político federalista. La geopolítica es el estudio del efecto de la geografía física y la geografía humana sobre la política y las relaciones internacionales. En el libro que analizamos hoy es utilizada para reflexionar acerca de los conceptos geográficos y la idea de territorio nacional entre 1840 y 1865. Hola amantes de los libros, soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Mi don, la comunicación, y mi misión, sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Hoy tengo el placer de reseñarles el libro De la geografía a la geopolítica, discurso geográfico y cartografía a mediados del siglo XIX en Colombia, de la profesora Lucía Duque Muñoz, una obra editada por la Universidad Javeriana y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Bienvenidos. Lucía Duque Muñoz es historiadora de la Universidad Javeriana y doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Toulouse en Francia, en donde se graduó con honores en el 2006. Sus intereses investigativos se centran en la historia de la geografía y de la cartografía en relación con la configuración de los estados nacionales. Sobre este tema ha escrito en diversas publicaciones colectivas y en artículos de revistas científicas nacionales e internacionales. Ella es docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, aunque años atrás también se desempeñó como profesora de la Universidad Javeriana. En la Nacional fue una de las fundadoras del Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital y también participa en la línea Historia, Espacio y Territorio. Aunque parezca mentira, la profesora Lucía Duque, ahí donde la ven tan jovencita, fue mi profesora en la maestría de Historia de la Javeriana por allá en el 2005. Estaba recién llegada de Francia de su doctorado, que cursó a muy corta edad. Yo la recuerdo como una profesora supremamente dinámica y didáctica. Ella me pidió que le reservara la sección de la obra para explicarla con sus propias palabras. Veamos qué nos trae. Hola Mabel, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu canal y te deseo muchos éxitos con este proyecto tan interesante de divulgación de la historia. Ya hablando sobre el libro, pues quisiera señalar inicialmente que este se ubica en la intersección entre geografía, cartografía e historia. Y en ese sentido, por su carácter interdisciplinar, puede ser de interés entonces no solo para estudiantes de historia o historiadores e historiadoras, sino también para geógrafos o licenciados en Ciencias Sociales y Humanidades. La intención principal del libro es historizar una noción que es muy usual para todos nosotros, que es la de territorio nacional. Y eso lo hago en un periodo específico del siglo XIX, hacia mediados del siglo XIX, con el propósito de esclarecer lo que yo he llamado un discurso geográfico o un discurso geopolítico, que está interesado en proyectar la extensión de ese nuevo Estado, ¿sí? Intenta trazar y delimitar las fronteras del territorio y asimismo construye una serie de representaciones sobre centros y periferias al interior mismo de la Nueva Granada que tiene mucho que ver con la construcción del poder de los sectores criollos, del poder político, económico y social de los sectores criollos sobre el conjunto de la sociedad, y con ello me refiero a, a los grupos mestizos, afrocolombianos, indígenas, etc. En ese sentido, pues, el discurso geográfico y cartográfico no solamente se interesa o construye una visión del territorio, sino también de la población y de la sociedad.
De otra parte, ya en lo que tiene que ver con la historia de la cartografía sobre el siglo XIX, el libro pretende... Hola. Chao, amor. Pretende ir mucho más allá de la figura de Agustín Codazzi, que ha concentrado una buena parte de la atención de los investigadores sobre historia de la cartografía en Colombia. Entonces propone una red muy amplia de autores y busca más que concentrarse en los individuos, en sus discursos y en sus propuestas en la representación del territorio y la población en Colombia a mediados del siglo XIX. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso creemos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes del libro de la geografía a la geopolítica, discursos geográficos y cartografía a mediados del siglo XIX en Colombia, de la profesora Lucía Duque Muñoz, una obra publicada por la Universidad Javeriana y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Esta obra hace un balance de los mapas y los textos geográficos producidos en Colombia entre 1840 y 1865, un trabajo de investigación que duró años en la mapoteca del Archivo General de la Nación y en distintos fondos de raros y curiosos de las bibliotecas del país. Sin embargo, queremos destacar que esta obra no tuvo un resultado cualquiera. La historiadora encontró una serie de geógrafos e ingenieros que estaban abandonados por la historiografía debido a su concentración en la Comisión Corográfica de Agustín Codazzi en la década de 1850. No contenta con identificar los trabajos geográficos que estaban refundidos en los archivos desde hace más de un siglo, Lucía Duque nos ofrece en su publicación un anexo biográfico de cerca de 18 geógrafos, ingenieros y políticos, como el mismo Codazzi, Manuel Ancísar, Carlos Segismundo de Grave, Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel María Paz, Manuel Ponce de León y José María Samper Agudelo, entre otros famosos y conocidos para el público general. En sus capítulos centrales, el libro de Lucía Duque analiza el papel de la cartografía y de los textos geográficos en el proceso de reorganización territorial a mediados del siglo XIX. Allí aborda el discurso y las intenciones de carácter geopolítico que tuvieron lugar para establecer los límites territoriales de las regiones, los estados soberanos y los países vecinos. Uno de los temas novedosos de este libro es el análisis de las polémicas asociadas a la representación del paisaje y de la población en los textos geográficos y en algunas narraciones de viajes y exploraciones. Una sección de la obra que deja hablar profusamente a las fuentes primarias y que nos revela el pensamiento de los geógrafos, ingenieros y políticos famosos y desconocidos de los que hablamos en el segundo punto de este ranking. Y finalmente, imposible que siendo un libro de geografía deje de referirme a los mapas y al trabajo editorial del libro de la profesora Lucía Duque. Una especial felicitación a la autora y a los coeditores, la Javeriana y la Nacional, por este diseño gráfico tan cuidadoso y por la inclusión de diversos mapas antiguos y modernos que permiten comprender el tema central de esta obra, lograda con altísima calidad, entre ellos esta maravilla. Esperamos que hayan disfrutado de esta reseña del libro de la geopolítica a la geografía, discurso geográfico y cartografía a mediados del siglo XIX en Colombia, de la profesora Lucía Duque y publicado por la Universidad Javeriana y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Recuerden que como cada semana en la cajita de descripción les dejamos información sobre el libro y el lugar donde pueden adquirirlo. En este caso, 2 espacios, la tienda Javeriana y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. A la profesora Lucía Duque mi agradecimiento porque me obsequió un ejemplar de su libro que me permitió realizar la reseña. Bueno, gracias a la profe Lucía por haber permitido que mostráramos este videoblog. Fue un verdadero placer en su momento reseñar esta obra
que ella además muy bondadosa me obsequió para poder hacer la lectura y la reseña de la publicación. El videoblog de la profesora Lucía constituye uno de los primeros intentos de la historia detrás de los libros por reseñar obras iberoamericanas de historiografía, casi todas tesis doctorales, pero también hay tesis de maestría, incluso hay tesis de pregrado, por ejemplo, la Editorial del Rosario que publica las tesis de pregrado más destacadas. Entonces, este videoblog del libro de ella pues fue uno de estos primeros ejercicios y fue muy emotivo porque la profe Lucía fue mi profesora en la Universidad Javeriana y luego nos volvemos a encontrar aquí en la Nacional con esta obra que además es también esa sinergia que ella hace entre Javeriana y Nacional. Entonces, pues nada, súper invitados a conseguir el libro en físico y a conseguirlo también en digital en esta coyuntura de la cuarentena de la que todavía no salimos. Listo. Mabel, no sé, entonces tú, adicionalmente un poco a las preguntas que desarrollamos cuando hicimos el video, que eran preguntas muy genéricas sobre los temas esenciales que atraviesan el libro, no sé si hay alguna otra que se te quedó entre el tintero y que quieras que aprovechemos para compartir en este momento con el público que nos está acompañando. Claro que sí, profe. Yo creo que es muy interesante en esta publicación ver la relación de la historia con otras disciplinas. Y en este caso, la geografía pues cobra un papel fundamental. Mi pregunta sería un poco en esa clave de la invitación que nos hace incluso la Escuela de los Anales hace mucho tiempo, de combinar la historia con otras disciplinas y de servirse de otras metodologías y de otras fuentes para hacer trabajo historiográfico. ¿Cómo fue esa experiencia, profe? ¿Y cómo se sitúa esta publicación en particular en esa tendencia y en esa invitación que nos hace Anales? Sí, precisamente tú lo acabas de señalar, pues el diálogo entre las disciplinas pues es la gran herencia pues de la escuela y de la historiografía de los anales que nos llama la atención para que como historiadores o historiadoras estemos abiertos a los conceptos, a los métodos, a las teorías de otras ciencias sociales. En este caso en particular, la teoría geográfica, ¿sí? Y las perspectivas de la geografía, cómo enriquecen el conocimiento histórico, que definitivamente para mí, digamos, me permitió plantear un problema que considero que tiene novedad, aunque pues hay varias publicaciones que han estado también interesadas por abordar esta pregunta, que es la posibilidad de hacer una historia del territorio. Es decir, que, y en eso yo insisto, tendemos a creer que la territorialidad, ¿sí? Los límites, la geografía, el espacio, el medio ambiente, el paisaje son elementos estáticos, un poco que no plantean muchos cambios en el tiempo, que simplemente son como un escenario de fondo de las transformaciones sociales, políticas, etcétera. Y lo que un poco me interesa a mí con este libro, lo que realmente quiero plantear como interrogante es en qué momento puede encontrarse, ¿sí? Unas raíces de esa idea usual que tenemos hoy de territorio nacional, cómo historizar ese mismo concepto de territorio, de límite y de frontera. Entonces un poco hacia allá se encamina el libro, a preguntarse, a aprenderse a preguntar sobre las transformaciones a través del tiempo de elementos como el espacio, las formas de territorialidad, las formas de entender el paisaje, el medio ambiente, etcétera. Por ahora dejo ahí porque pues creo que no tenemos demasiado tiempo, pero un poco ese es el interrogante principal. Profe, las fuentes que usted trabaja en esta investigación pues pertenecen a un periodo en el que la tecnología para levantar esos planos, esos mapas, pues era muy particular, muy análoga si se quiere. Y en este momento usted lidera un proyecto muy interesante junto con otras docentes del Departamento de Historia en el Laboratorio de Geografía Histórica y Cartografía Digital, se llama así, ¿cierto? Que no le cambie yo el nombre. Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital.
Bueno, creo que lo dije al revés. La idea, la pregunta sería, ¿cómo combinar esos dos sustratos? Digamos, por un lado, la fuente que pertenece a un periodo muy remoto y específico en el que las tecnologías eran de otra naturaleza y cómo se sirven ahora de las nuevas tecnologías para trabajar esas fuentes. En esta investigación, ¿usted tuvo la oportunidad de apelar a esas nuevas tecnologías? Bueno, muy buena pregunta. Aquí digamos que ya nos ubicamos en otro terreno. Pues en un principio estoy hablando de cómo el historiador se acerca a la historia de la geografía, a la historia del territorio. Aquí lo estoy pensando es cómo como historiadores podemos convertirnos o la posibilidad de convertirnos de alguna forma en cartógrafos, es decir, que prácticamente casi todos los procesos sociales, económicos e incluso podríamos decir que culturales pueden llegar a ser cartografiados y la cartografía y los mapas constituyen pues una herramienta muy útil para abordar problemas, plantear hipótesis, reinterpretar procesos. Y en ese sentido, sí, yo hice un esfuerzo. Creo que los geógrafos y cartógrafos expertos podrían de pronto considerar que les falta todavía ir un poco más allá, pero yo hice un esfuerzo por incluir algunos mapas hechos, digamos, de acuerdo a mi perspectiva sobre los procesos de la época o del siglo XIX sobre los cuales estaba trabajando o investigando. Entonces, para resumir, sí, creo que la cartografía, que ahora es sobre todo digital, se hace utilizando herramientas principalmente digitales, es una herramienta clave para la formación en ciencias sociales en general y en historia en particular. Y es un aspecto que estamos tratando de trabajar en el laboratorio de cartografía histórica e historia digital, laboratorio CAIT del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Listo, profe. Y una última pregunta vinculada precisamente a este tema que están liderando desde el laboratorio es cómo cruzar esas nuevas tecnologías, la investigación que presenta de la geografía a la geopolítica y el contexto que estamos viviendo del paro nacional. Es una pregunta un poco loca, pero ¿cómo se pueden vincular esos tres elementos en el ejercicio histórico? No, es una pregunta muy interesante porque realmente en el momento que estamos viviendo es casi imposible evadir, digamos, un tema como la coyuntura de las movilizaciones sociales, el paro, e incluso yo creo que todos desde nuestras investigaciones podemos tener herramientas o podemos dar elementos para interpretar un poco lo que está sucediendo. No podríamos decir que hay una relación directa de interpretación para nada entre un libro como de la geografía de la geopolítica y la coyuntura que vivimos. Pero lo que sí podemos decir es que en efecto, en la actualidad, el tema del mapa nacional, ¿sí? Convertido ya en un mapa logo o mapa logotipo, que es ese como figurita, ese croquis de Colombia que todos tenemos de alguna forma interiorizado en nuestras cabezas y en nuestros corazones, porque realmente tiene un aspecto también emocional y emotivo, está teniendo un papel hasta cierto punto relevante durante las movilizaciones. Si nosotros vemos eh, en las marchas, no solamente se están interviniendo y utilizando todos los símbolos nacionales, el escudo, la bandera, etcétera, sino se está utilizando mucho también como parte de los elementos de identificación entre las personas que se movilizan, ese mapa logotipo. Entonces me parece fascinante cómo en la actualidad se nota y se expresa un vínculo muy fuerte con ese mapa que se empezó a construir desde el siglo XIX, esa silueta que se empezó a trazar desde esa época y que es un poco sobre lo cual ahora habla el libro del que estamos hablando hoy. Los invito para profundizar a ver el conversatorio que hicimos sobre ese tema, los mapas en el paro, y que está ubicado en el canal YouTube del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, a los que puedan estar interesados.
Bueno, profe Lucía, yo creo que pues lo que queda es hacer una invitación a leer la obra, a comentarla, a reseñarla, no solamente pues en espacios como este que hemos visto en la historia detrás de los libros, sino en el circuito de revistas científicas y de revistas indexadas latinoamericanas, ¿no? Es una obra que tiene mucho que aportar y que realmente pone de presente discusiones muy actualizadas sobre esta temática. Mabel, muchas gracias por haber aceptado conversar conmigo estos minutos y espero que sigamos en estos diálogos tan enriquecedores muy pronto en diferentes escenarios. Y gracias a Claro la que sí. facultad por la invitación. Bueno, siempre un placer, profe. Muchas gracias. Chao, Mabel, gracias. Chao, profe.